NIC 23 sí define técnicamente lo que es el costo de financiamiento, que aquí lo dice. En su párrafo 5. ¿Qué son costos de financiamiento o costos por préstamo? Los intereses y otros costos en los que la entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestado. ¿Es correcto? Recuerden que cuando usted toma un préstamo, aparte de los intereses, se cobran comisiones. Es decir, cuando usted pide un préstamo o la empresa pide un préstamo de $1 millón, siempre le cargan lo que llaman gasto de cierre, que puede representar el 0,5%, el 1% o el 1,5% del monto bruto, del monto nominal del préstamo. Entonces, esos son los costos por préstamo. Es decir, los intereses y comisiones que la empresa paga para poder obtener el préstamo. Otra definición que vamos a utilizar muy importante aquí es lo que se llama un activo apto. Apto con P. Significa que un activo que requiere de un periodo sustancial de tiempo antes de estar listo para su uso. Por ejemplo, si una empresa compra un vehículo y lo compra a crédito para pagarlo en 3 años, ese activo necesita un tiempo sustancial para estar listo para el uso cuando se compra. ¿Sí o no? ¿Cómo fue la pregunta, maestra? Precúseme. Repito, no se pongan, ustedes están como estresados. ¿Qué le pasa a ustedes? Suéltense, que estamos en un conversatorio de clase, esto no es un interrogatorio. Repito, activo apto dice, establece la normativa, que es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial de tiempo, ¿no? Antes de estar listo para su uso, al que está destinado o para la venta. Entonces yo le puse de ejemplo una empresa que compra un vehículo, un equipo de transporte, para pagarlo en 3 años. Ese activo que se ha comprado es un activo apto. Es decir, es un activo. No, entiendo que no. ¿Por qué? Si es de Porque, transporte, pues sí. porque cuando, por ejemplo, alguien compra un vehículo, aunque sea a crédito, está Sí, preparada de una vez uno lo paga, o sea, o paga la parte que uno va a abonar y luego lo sí. puede usar una vez. O sea que no ¿Lo cabe puede, ahí en lo, eso. lo puede qué te dijo ahí? Lo puede utilizar de un Lo puede necesita utilizar. esperar un periodo para usar. Es decir, que usted no tiene que esperar ni 1 mes ni 2 meses para usar ese vehículo, sino que inmediatamente usted lo adquiere, usted lo está usando. Puede dar uso, Entonces, exactamente. ese activo que se compró con financiamiento no es un activo apto. No es un activo apto. ¿Por qué? Porque para ser un activo apto necesita un tiempo para poder tenerlo a disposición. Correcto. Eso es lo que significa un activo apto, que es lo que ustedes lo van a tener presente ahora. Entonces, otro aspecto importante de los costos de financiamiento, ¿verdad? Es lo que se llama en el párrafo 12. En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo apto, la entidad determinará el importe de los mismos susceptibles de capitalización como los costos por préstamos reales en lo que haya incurrido por tales préstamos durante el periodo, menos los rendimientos conseguidos por la inversión temporal de tales fondos. Es decir, para nosotros utilizar uno de los métodos que vamos a ver, que se capitaliza el activo, es decir, cuando usted lo adquiere, es un activo apto que necesita un tiempo sustancial para ponerse a disposición. Entonces, usted hace el préstamo en el mes de marzo ahora, por ejemplo, y usted coge $1 millón, pero resulta ser que usted ese activo no lo va a desembolsar el dinero hasta dentro de 3 meses, pero usted planificó la compra y el préstamo ya lo tiene acá. Entonces, si usted tiene ese dinero
en un depósito a plazo fijo, cuando llegan los 3 meses y usted lo desembolsa y adquiere el activo apto, entonces eso significa que lo que usted se ganó en esos 3 meses se le va a rebajar a los intereses que usted está incurriendo. ¿Me explico? Si en esos 3 meses usted genera un ingreso, por ejemplo, de 30,000 pesos, 10,000 pesos por mes, cuando llegue el momento que usted comience a pagar los intereses de ese préstamo, entonces, si el primer mes usted va a pagar 10,000 pesos de interés, cuando usted lo vaya a registrar, no puede capitalizar esos 10,000 porque usted se ganó 30,000 en los meses anteriores. En otras palabras, usted tiene que ir rebajándole a los intereses lo que usted generó con ese mismo dinero, el interés que usted generó. En otras palabras, Se cortó el maestro, no lo escucho. Maestro, no lo escucho, no sé lo demás. ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha. Cuando viene a ver, sigue hablando y cree que nosotros estamos escuchando. desembolso efectuado en dicho activo. Maestro, Diga. hace ya un buen ratito que no lo estamos escuchando. Ahora fue que... No me diga, no me está escuchando. Ahora fue que pudimos. Pero eso significa que el internet, tengo problemas con el internet. Exactamente. Vamos de nuevo. Sí, vamos de nuevo. Deje ver. Pero yo dice que está conectado. Cuando dejen de escuchar, ¿no? Sí, cuando dejen de escuchar me avisan de una vez. Porque así entonces... No había forma porque usted parece que no estaba escuchando porque yo estaba hablando mucho. Tampoco yo estaba escuchando. Tampoco estaba escuchando. Déjeme ver, a ver la clavija. A ver si... Está levantarle la mano cuando no escucha. Ay, déjame ver. Vamos a ver ahora. Una manito, maestro. Ahora me escuchan. Como dice ella, levantar. Sí, se escucha ahora. ¿Se está escuchando? Sí. Ok, vamos a ver si se escucha ahora. Vamos a ver si era que está floja la clavija esa del micrófono. Ok, ahora vamos a ver. Les decía entonces de los costos por préstamo. Vamos al principio otra vez. La definición. Costos por préstamo son los intereses y otros costos, comisiones, en lo que la entidad incurre que están relacionados con los fondos que ha tomado prestado. Si no coge prestado, pues no tiene que pagar intereses. Entonces, esos son los costos por préstamo, como ya ustedes lo dijeron ahorita. Es el costo del dinero. El interés es el costo del dinero para poder usar ese dinero ajeno. Entonces, aquí, activo apto, que es lo que vamos a definir aquí cuando comencemos a hacer el ejercicio práctico, es un activo apto cuando la empresa lo adquiere y necesita un tiempo necesario antes de tenerlo a disposición, es decir, antes de tenerlo para el uso que lo quiere. Eso se aplica generalmente con las edificaciones, que es el ejemplo que vamos a ver. La empresa comienza a construir un edificio, coge préstamo para hacer el edificio y como ese edificio puede durar 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, entonces ese activo sí se puede capitalizar los intereses, porque ese dinero que se está cogiendo es para esos fines y además de eso necesita un tiempo sustancial porque un edificio no se fabrica de hoy para mañana, sino que coge un tiempo prudente para hacerse. Eso es lo que significa un activo apto. Entonces, vamos a entrar donde está lo que se llama los 2 métodos que vamos a ver. Fíjense, lo voy a explicar con un ejemplo para que ustedes la agarren seguido de una vez. Existen 2 métodos en la NIF 23 para registrar los intereses. Uno que se llama el método punto de referencia y otro que se llama método alternativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el primero, los intereses los registra como gastos y la norma establece o recomienda que en lo posible los intereses siempre se registren como gastos, excepto cuando hay un activo apto que sí permite entonces que se haga el segundo método que se llama método alternativo.
¿Cuál es la diferencia? Como pueden ustedes ver aquí en el primero, cuando se usa el punto de referencia, en el caso aquí de 2 millones de pesos, que le calculamos un 20% anual, entonces 20% de 2 millones son 400,000 pesos. Asumiendo que solamente vamos a hacer un registro en el año, sabemos que es mensual que se hace, pero asumiendo el efecto global del año, entonces se lleva a gasto de intereses. Cuando usamos el método punto de referencia, se lleva a gasto de intereses. Y aquí está el crédito al banco. Suponiendo que la empresa o el contador de la empresa, el contador o la contadora de esta empresa, que tiene un activo apto, ¿cierto? Y que lo llevó como gastos, pero después se analiza la situación y se determina que ese activo califica como un activo apto. ¿Por qué? Porque la empresa, cuando incurrió ese dinero, fue para financiar la construcción o fabricación de ese activo y necesitó un tiempo sustancial, es decir, necesitó un tiempo prudente para poderlo tener a disposición, para poderlo usar. Entonces, el auditor que está revisando la contabilidad determina que en vez de ser por el método punto de referencia, ese activo debe ser registrado por el método alternativo. ¿Cuál sería el efecto? Que en vez de tener gasto de intereses, lo vamos a poner como parte del costo de la obra. Por eso usted ve que aquí que se llama construcción en proceso, es decir, forma parte de la obra que se está haciendo, del edificio o la nave que se está haciendo. Y luego acredita intereses. ¿Ve? ¿Por qué acreditó intereses? Porque al principio lo registró como gasto. Entonces, gasto de interés de débito menos gasto de interés de crédito, lo que está haciendo es reversando el gasto y lo está llevando como parte del activo. Ahí es que estriba la diferencia, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros vamos a hacer un ejemplo del método alternativo donde se va a ir capitalizando, porque eso es lo que establece este método, que usted no lo va a llevar a gasto, sino que lo va a ir capitalizando como parte del costo del activo. ¿Correcto? Entonces, eso es ilustrado ahí con un efecto global para que vean ustedes la diferencia. Muy bien, ahora vamos donde está la NIC, que es la parte que no me estaban escuchando. A ver si me pueden escuchar ahora. En el párrafo 12. En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de tener un activo apto, es decir, que ese dinero se cogió para fabricar ese activo, la entidad determinará el importe de los mismos susceptibles de capitalización como los costos por préstamos reales en lo que haya incurrido por tal préstamo durante el periodo, menos los rendimientos conseguidos por la inversión temporal de esos fondos. Es decir, si la empresa hace un préstamo y, por ejemplo, qué sé yo, usted sabe que se trabaja planificadamente y la obra está supuesta a comenzar, ¿qué te digo?, a mediados de este año, el 1 de junio. La empresa recibe el dinero ahora, en el mes de marzo, en el mes de abril. Entonces, como ese dinero no se va a tocar, que es para junio, entonces tenemos, vamos a suponer, abril, mayo, tenemos 2 meses. La empresa lo que hace es que lo pone a plazo fijo para conseguir intereses ganados por ese dinero. Entonces, lo que establece ese párrafo es que cuando la empresa genera dinero, ingresos por ese dinero que es para usarlo como parte de financiamiento de un activo, entonces se les resta a los gastos de intereses que genera ese préstamo. Es como si dijéramos que la empresa se está ahorrando ese dinero. No se lleva separado, es decir, no se lleva como ingreso, sino que lo que hace es que rebaja el total de los gastos de interés. Es como una compensación. Diga. Lo que entendí fue más o menos como que la empresa hace un préstamo y a quien le hizo el préstamo le cobra interés. Pero ese dinero que la empresa no va a utilizar lo pone en una cuenta que le genere ingreso a ellos, sí, para restárselo a los intereses que le va a cobrar la otra entidad. Algo así. Exactamente. Por ejemplo, vamos a asumir que en este caso, estos 400,000 pesos de intereses, ¿verdad? Antes de comenzar la obra, estos 2 millones de pesos, la empresa lo puso en un certificado a plazo fijo y se ganó, ¿qué te digo? Vamos a poner, se ganó 30,000 pesos en un mes o 2 meses, lo que sea. Cuando llegue el momento de registrarlo, entonces nosotros no podemos capitalizar los 400,000 completos. ¿Por qué? Porque los 2 millones
que eran destinados para este financiamiento, generó una ganancia que no lo vamos a llevar a ingresos, sino que lo vamos a llevar como una reducción de los gastos. Por lo tanto, aquí lo pondríamos construcción en proceso, la diferencia, es decir, 400,000 menos 30,000 serían entonces 370,000, es lo que pasaría como parte del costo. ¿Se captó? Porque los intereses entonces se rebajan. No serían 400, sino que le tenemos que rebajar, como dice el párrafo 12 ahí, hay que rebajar los rendimientos conseguidos por la inversión temporal de tales fondos. ¿Se captó el mensaje ahí? Es decir, que si yo le digo en una práctica, por ejemplo, considere que la empresa va a capitalizar 2 millones de pesos. En el ínterin, la empresa no necesita el dinero durante 3 meses y lo que hace es que lo coloca a plazo fijo. En esos 3 meses, la empresa se gana 10,000 por mes. Entonces, registre los intereses asumiendo que la empresa obtuvo 30,000 pesos de intereses por los fondos invertidos de manera temporal. Entonces, cuando usted calcula los intereses, le da 400,000, usted le tiene que restar lo que se ganó, que son los 30,000, y solamente puede capitalizar los 370,000, que es la diferencia. ¿Se entendió el mensaje ahora? Sí, Si maestro. no, el que no, maestro, el que no lo entendió, que pregunte. Quien toma el dinero prestado, entonces, cuando no lo necesita durante X tiempo, lo deja en el mismo banco. Lo deja en el mismo banco, por ejemplo, pero lo pone a plazo fijo, porque si lo deja en la cuenta corriente, no va a ganar gran cosa. Muy poca cosa. Ya. Sí, porque recuerde que la idea es que ese dinero está tomado en préstamo para esa obra. No lo puede tomar, no puede desembolsarlo para otra cosa. Ya está planificado. Entonces, cualquier rendimiento, cualquier interés que se gane, tiene que compensarse contra el costo que se va a registrar de gasto de intereses. Ok, entonces, el párrafo 14, que está en negrita. ¿Qué dice el párrafo 14? Que ese es importante, que lo vamos a ver en el ejemplo. En la medida en que los fondos de una entidad procedan de préstamos genéricos, que vamos a ver que son genéricos, es que son escogidos exactamente para fabricar, ¿no? Los préstamos genéricos son los préstamos que la empresa hace con fines generales. Y los préstamos que se toman, el que está en el párrafo 12, que han tomado específicamente, se llaman préstamos exclusivos, ¿verdad? Esos son préstamos exclusivos. Es un préstamo exclusivo específicamente para fabricar el activo. Ahora, cuando la empresa, aparte del préstamo exclusivo, también tenga otros préstamos, 2, 3, 4, otros préstamos más, entonces esto se va a hacer un procedimiento diferente. ¿Cómo? Se va a hacer de la manera siguiente, que aunque yo voy a leer toda esta palabrería, lo vamos a ver con un ejemplo bien práctico. Dice que se determinará el importe de los préstamos susceptibles de capitalización, es decir, llevarlo al costo, aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en el activo. Es decir, vamos a ver en un ejemplo que cuando comienza a desembolsar para construir la obra, se va a sacar un promedio ponderado de esos desembolsos. Entonces, a ese promedio ponderado se le va a calcular lo que es la tasa vigente del periodo, ¿verdad? Sin embargo, una entidad excluirá de este cálculo los costos por préstamo aplicables específicamente tomados para financiar un activo apto. Eso lo vamos a ver con un ejemplo práctico, ¿ok? Esto es importante. El importe de los costos por préstamo que una entidad capitaliza durante un periodo no excederá el total de costos por préstamo en que ha incurrido. Es decir, si yo cojo este ejemplo y hay 400,000, que eso es lo que da el costo de capitalización, la empresa no puede capitalizar más de ese monto. Aunque tenga otros préstamos y tenga más intereses, tiene que capitalizar solamente la parte que se determina aplicando una tasa promedio. Eso es lo que significa ese párrafo. No podrá exceder los préstamos que se han incurrido en el periodo, ¿verdad? En otras palabras, si el préstamo exclusivo dice que son 5 millones, entonces usted tiene otros préstamos adicionales. Cuando llegue la capitalización de los intereses, no podemos capitalizar más de lo que se determina en el procedimiento, que lo vamos a ver. Anótenlo por ahí, párrafo 14, que eso es lo que vamos a ver
en el ejemplo práctico. Entonces, otra cosa importante tiene que ver con el inicio de la capitalización, tiene que ver con la suspensión de la capitalización y con el fin de la capitalización. Es decir, hay condiciones que establecen que cuando se inicia, cuando la empresa incurre en desembolso con el activo, ya hay un indicio de que se está comenzando. Cuando incurre en costos por préstamos y cuando lleva a cabo actividades necesarias para preparar el activo para el uso que está destinado. Ya desde que usted ve esos desembolsos, ya se está dando cuenta que hay un proceso de una obra en curso que va a ser, ya se considera el inicio de la capitalización. Se suspende la capitalización durante los periodos en que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo acto. Si esto se entiende en el tiempo, por ejemplo, si se está haciendo una obra y se supone que va a durar 2 años, pero viene un ciclón o viene lo que sea, un evento natural que suspende esa obra por 6 meses, entonces esos 6 meses no se pueden capitalizar los intereses. Eso tiene que llevarse como gasto del periodo. Eso es lo que significa la suspensión de la capitalización. Y termina, una entidad cesará la capitalización de los costos por préstamo cuando haya completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo para el uso que está destinado. Es decir, que ya prácticamente ha finalizado la obra o está ya prácticamente terminada. Muy bien. ¿Qué vamos a revelar? Se debe revelar el importe de los costos por préstamo capitalizado durante el periodo. Eso es en la nota de los estados financieros. Y también la tasa que se utilizó para determinar el importe de esos préstamos que fueron capitalizados. Esas dos informaciones. Bien, eso es lo que tiene lo más relevante, que tiene lo que vamos a ver en la parte práctica. Para la parte teórica, yo le tengo a ustedes lo que es, lo voy a mandar ahora mismo al grupo, un cuestionario de 10 preguntas. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a buscarlo de una vez. Son 10 preguntitas que ustedes la van a contestar de la NIC 23, que está ahí mismo. Déjame ver si la puse por aquí. Cuestionario, ahí está. Ese cuestionario son 10 preguntitas que están para ser contestado. Aquí. Míralo aquí. Ese mismo que está acá. Son 10 preguntitas. Los gastos de intereses cuando se compra un vehículo deben ser capitalizados. Cuando el costo del activo listado en libro está por encima, bla, bla, bla. Todo eso ustedes lo van a contestar exactamente de la normativa que está aquí, de la NIC 23. Ok, vamos entonces a un caso práctico. Resumiendo, los costos de financiamiento, la normativa establece que en principio se deben capitalizar como gastos del periodo. Solamente se exceptúa cuando hay un activo apto. ¿Qué es un activo apto? Un activo apto es cuando la empresa incurre en financiamiento para la construcción de una nave, de un edificio, ¿correcto? Entonces eso significa que va a durar más de un año generalmente. Por lo tanto, ese activo califica para que esos intereses que se van pagando no se lleven a gasto, sino que forme parte del costo de esa obra. Es como si dijéramos, la obra va a costar 2 millones de pesos, como tenemos en el ejemplo. 2 millones de pesos es la obra, pero resulta ser que se van a pagar 400,000 pesos. Entonces, la obra no va a costar 2 millones, va a costar 2,400,000 pesos. Si dura solamente ese año, que es un año aquí. Es decir, que aumenta el costo de esa obra. Bien, vamos a ver entonces. Por ejemplo, maestro. Sí. Como por ejemplo, a finales del 2019, yo compré un solar por X cantidad y Sí. realmente ese monto que yo le di al propietario no es el valor del solar, sino el valor del solar es el monto total del capital más los réditos que genera un préstamo que tomé, ¿verdad que sí? Se frizó, parece. Bueno, el maestro se va de vez en cuando. Levanten la mano para que sepa. Si yo se la levanté.
Es su internet, no es su micrófono, es su internet, porque se queda frisado totalmente. Capitalizable esos intereses que se pagan por un terreno. Maestro. Adelante. No se escuchó nada porque ahí mismo, cuando yo estaba haciendo la pregunta, ya a usted no se le escuchaba nada. ¿Se escuchó ahora? Ahora sí. Ahora ¿Se está escuchando? Sí, ahora sí. sí. Ok. Vamos ahora al caso práctico. Yo espero que la grabación se oiga, que no se haya escuchado, porque ahí sí es verdad que el caso... Bueno, vamos aquí. Tenemos entonces un ejemplo para explicarlo con la práctica, toda normativa que está regulada en la NIC 23. Vamos a escoger lo que es una empresa que le llamamos Merengue, una sociedad de responsabilidad limitada que se dedica a la importación y distribución de productos de consumo masivo. Entonces, esta empresa incrementó sus operaciones en el año 2019 y por lo tanto necesita una nueva nave para almacenar lo que son sus productos congelados y refrigerados. Es decir, está creciendo, entonces con el almacén que tiene no le da, necesita crear otro. Por lo tanto, comienzan los trabajos y contrata los servicios de una constructora que se llama Ingenieros Modernos por un monto de 10 millones. Entonces, durante el 2019 se realiza los siguientes desembolsos que están relacionados con la obra. Ahí está. Fecha de desembolso el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre. Y aquí están los desembolsos. Fueron partidas similares. 2 millones y medio, 2 millones y medio. Al final son los 10 millones. Entonces, se presenta, como no tenía el dinero, entonces ella incurre en un préstamo, ¿verdad? Incurre en 5 préstamos. ¿Dónde hay 4? 1, 2, 3, 4 préstamos. En el año que se inicia la obra, la empresa incurre en estos 4 préstamos. Uno de 5 millones, aquí está la fecha, la misma fecha que está aquí, la que vamos a considerar la fecha que se tomó el préstamo. Uno el 1 de abril por 2 millones y medio, otro el 1 de abril por 1 y medio y otro el 1 de octubre por 3 millones. ¿Cuánto tomó prestado? 12 millones. ¿Y cuánto fue lo que desembolsó la obra? 10. Entonces, nota importante, el préstamo de los 5 millones, ese que está aquí, fue destinado exclusivamente para el financiamiento de la construcción. Los demás son de capital de trabajo. Repito, el único que se considera que fue un préstamo tomado, contratado para la obra fue este. Es decir, que la empresa, aunque va a costar 10 millones, lo que hizo fue que tomó uno solo para eso. Los otros lo va a hacer con sus recursos. Entonces, significa que tenemos que hacer lo siguiente. Explicar el tratamiento contable, es decir, usted va a analizar y vamos a determinar cuál de los dos métodos va. El que Maestro, es... disculpe, maestro. Otra vez, ¿no se oye? Sí, se escucha, pero donde dice valor, ¿a qué se refiere esos montos ahí? Escúcheme. ¿Cuáles montos? ¿Cuál columnita? Donde dice valor, que está 2.500.000, 2.500.000. Esos son los desembolsos que están aquí a la izquierda. Eso que está ahí. ¿Lo ve? ¿Cómo es así, decir, maestro? fecha de acuérdense que es una obra. Ajá. Cuando la obra inicia, el 1 de enero, se le dan a los ingenieros para que comiencen la obra 2.500.000. ¿Correcto? Ya, sí. Entonces, en ese mismo día, la empresa tiene un préstamo para esa obra de 5 millones. Es como decir que la empresa le prestaron 5 millones y de una vez cogió 2 millones y medio y se lo dio al ingeniero para que trabaje. El día 1 de abril, la empresa contrata un préstamo que no es para la obra, sino que es capital de trabajo, 2.500.000, y la empresa entonces le da al ingeniero 2.500.000. El 1 de julio le da otra vez 2.500.000, pero toma otro préstamo de capital de trabajo, 1.500.000. Y el 1 de octubre le da al ingeniero otra vez 2.500.000, pero toma un préstamo para capital de trabajo de 3 millones. Es decir, que le dio los 10 millones al ingeniero por la obra. ¿Es correcto? Y aquí tenemos entonces que el único préstamo que tomó para fines de la obra fueron los 5 millones. Estos préstamos fueron de capital de trabajo. Muy bien, entonces, usted debe explicar el tratamiento contable de los intereses y cuál método aplica. El que es alternativo
que se capitaliza o el que es de punto de referencia que se lleva a gasto. Entonces, como esta es una obra que la empresa no compró el edificio, fíjese bien, si la empresa hubiese comprado un almacén de refrigerado e inmediatamente lo tiene a disposición, entonces no es un activo apto, porque el activo apto necesita de un tiempo sustancial, es decir, necesita un tiempo para que se construya y es cuando se puede capitalizar. En otras palabras, nosotros vamos a aplicar aquí el método que se llama alternativo. El método alternativo es el que capitaliza, es decir, que los intereses van a formar parte del costo de la obra. Por lo tanto, la obra no va a salir por 10 millones, sino que va a salir por 10 millones más los intereses que vamos a capitalizar aquí, en este ejemplo. Segundo requerimiento, calcular el monto total de los intereses que se van a capitalizar en el año 19. Y por último, el registro contable, que eso no falta nunca. Vamos a determinar entonces, ya el primero dijimos que es por el método alternativo. El segundo, vamos a calcular los montos. Aquí viene, ojo, este cuadro, este modelo, yo lo tengo en un PDF que yo se lo hago llegar a ustedes. ¿Ok? Aquí está el modelo, por lo tanto, ustedes lo que tienen es que completarlo. Es como el de la construcción en proceso, que tiene su fórmula, que ustedes lo que tienen que saber, completarla. Aquí lo mismo. Aquí van a tener los pasos en el formulario y lo que ustedes tienen que conocer es cómo lo van completando, cada apartado, que es lo que vamos a ver aquí ahora. Por ejemplo, vamos a determinar primero el total de los desembolsos acumulados promedio para determinar el promedio de desembolso que está en el párrafo 14. El párrafo 14, que es el que establece, déjame buscarlo por aquí, el párrafo 14 establece que debemos sacar el promedio ponderado. Aquí está. Venlo aquí. En la medida que los fondos de una entidad procedan de préstamos genéricos y los utilice para tener un activo apto, esta determinará el importe de los costos por préstamo susceptible de capitalización, aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en el año, en el activo. Entonces, en este caso, aquí están los desembolsos. Fíjense que el total dio 10 millones. Sin embargo, solamente se va a considerar como desembolso promedio para fines de la obra 6.250.000. Eso es lo que significa el desembolso promedio ponderado. Es decir, ahora vamos a calcular, recuerden que estos desembolsos es lo que yo les puse aquí arriba. Son los que están aquí. Mira ahí. Fecha de desembolso, 1 de enero, 2.500.000. 1 de abril, todos son 2.500.000 en fecha de enero, abril, julio, octubre. Ahí está, mírenlo ahí. Lo mismo que está ahí arriba es eso que está aquí. Eso mismo que está ahí. Los montos y la fecha. La fecha de cierre de la empresa, aquí está. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo durante el año el desembolso? Es decir, si aplica el año completo. Si usted ve aquí 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre, hay exactamente un año. Por eso colocamos aquí que el periodo de capitalización es 12 meses entre 12. Eso 12 significa los meses que transcurren de enero a diciembre. Y 12 es la totalidad del año, ¿verdad? Entonces usted puede darse cuenta que si usted coge la calculadora, vaya cogiendo su calculadora, todos los que tengan su calculadora ahí para que vayamos haciéndolo, usted coge 2.500.000, ¿verdad? Lo divide entre 12, ¿cuánto da? Me dicen. 208.333. Eso da mensual. Multiplícalo ahora por 12, que son los 12 meses que tuvo vigente ese desembolso en el año. 2.500.000. Lo mismo, ¿no es verdad? Lógicamente, sí, da lo mismo, porque si yo divido 12 entre 12 da 1. Y si yo multiplico 2.500 por 1, pues exactamente el mismo monto. Ahí está confirmado, ¿ok? Vamos al segundo, que ya vamos a ver la diferencia. En el segundo dice 2.500.000
Divídalo entre 12, los meses del año. ¿Cuánto da? $208,333. Ok, ahora multiplícalo por 9. 1,875,000. Ese número es el que colocamos aquí. ¿De dónde sale el 9? Ojo, aquí dice 1 de abril. Entonces, si es 1 de abril, el mes de abril va completo. Entonces, los meses que se tienen que sacar son enero, febrero y marzo, que son 3. Entonces, si el año tiene 12 meses y usted le resta los 3 primeros, ¿cuánto quedan? 9. 9 meses. Repito, aquí sale el 9 porque usted tiene que calcular los meses que transcurren del 1 de abril, que fue el desembolso, hasta la fecha de cierre. Correcto. Ojo, si yo pongo aquí 30 de abril, que abril tiene 30 días, ¿cuántos meses serían aquí entonces? ¿Quién me dice? 8, porque abril no se cuenta. Serían 8 porque ya abril hay que descartarlo porque es 30 días lo que tiene. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Siguiente, 1 de julio. Lo dividimos entre 12 y lo va a multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque del 1 de julio a diciembre hay 6 meses. ¿Cierto? Ojo, ahí siempre cae un estudiante. Siempre, no sé por qué, pero hasta con los deditos se puede contar eso. Pero siempre cae uno, no sé por qué. Entonces, si yo le pongo aquí, en vez de 1 de julio, le pongo 1 de junio, ¿cuántos meses serían? 7 meses. 7 meses. 5. Sí, es de 5 no, 7. Porque le tiene que agregar junio, que está antes de julio. ¿Verdad? Sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8. Exacto. Cuéntelo con los deditos para que no fracasen. Voy al último. 1 de octubre al 31 de diciembre, ¿cuántos meses hay? ¿Cuántos? 3. De 1 de octubre a diciembre, 3. Ok, entonces, dividimos 2.500.000 entre 12 y lo multiplicamos por 3 y da 625.000. Vamos a ver. Sí, maestro. Ok, entonces, si en vez de 1 de octubre, yo pongo aquí 31 de octubre, ¿cuántos meses serían entonces? 2. Sería entonces nada más ya octubre, noviembre y diciembre. Ahí siempre agarro a otro, no sé por noviembre y qué. diciembre. Ahí siempre agarro a otro, no sé por qué. Aquí voy. Sumamos 2.500.000, 1.875.000, 1.250.000, 625.000 y nos arroja un total de 6.250.000. Fíjese que aunque hubo un desembolso de 10 millones, para fines del cálculo solamente tenemos 6.250.000. Dígame. Profe, una pregunta. Adelante. Y si en este caso no cae a mitad del mes, por ejemplo, un 15. No, yo no vamos a bregar con eso, mijo. Habría que hacer 50%, pero no vamos complicando la existencia. No, es para saber, usted sabe cómo Sí, son las cosas. está muy buena, sí, pero yo no voy a poner aquí que 15 o 16 de julio o no, vamos a usar meses completos. Correcto, meses completos. Ok. Sí, vamos a usar meses completos. Tenemos ese problemita menos ahí. Entonces, fíjense que al final del total de desembolso de los 10 millones solamente estamos considerando, para fines de determinar la capitalización, los 6.250.000. Ojo, ese es importante porque ese es el que vamos a utilizar para la tasa promedio. Segundo paso, vamos a determinar cuál es el monto del capital de intereses del 2019. Es 19 que va aquí. Es decir, tenemos que colocar aquí cuánto es el total que se va a incurrir con ese préstamo en el año. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que le pusimos a los préstamos la misma fecha de los desembolsos, sí. 1 de enero, 5 millones. 1 de abril, 2.500.000. 1 de julio, 1.500.000. Y 1 de octubre, 3.500.000, que suman 12 millones. Entonces vamos a calcular
cuáles son los intereses que se van a registrar en el año. O sea, asumiendo que vamos a registrar gasto de intereses, sería el total del gasto del año. Esos son los intereses del gasto del año. ¿Cómo lo calculamos? Le aplicamos la tasa. Cada préstamo tiene su tasa. Eso es 22, 20, 21 y 18 está aquí. Eso está dado aquí, la tasa. 22, 20, 21 y 18. Si cada préstamo, el primero es 22% anual, 20% anual y así. Ok, entonces coja la calculadora y calculemos. 5 millones por el 22%, ¿cuánto da? 1.100.000. 1.100.000. Ojo, fíjate que pusimos 1.100.000 aquí porque recuerde que este desembolso tiene los 12 meses completos, es decir, 12 entre 12 da 1. Por lo tanto, el 1.100.000 va completito. En adición, ese fue el préstamo exclusivo. Recuerden que yo le puse una nota aquí donde le dije que el préstamo de 5 millones es el préstamo exclusivo, es decir, destinado para la obra, ese solo. Entonces lo ponemos, hay que hacer esa explicación aquí, es el préstamo exclusivo. Los otros 3 son genéricos, es decir, son préstamos que son para capital de trabajo, para otros fines que no son la construcción de la obra. ¿Cuánto es el 20% de 2.500.000? Recuerden que esa tasa es anual. ¿Cuánto dio? 500.000. Entre 12 y lo multiplicas por los 9 meses. Recuerden que están, como tienen los mismos, lo tienen el mismo periodo, entonces le estamos calculando los mismos meses. 375.000. Ese es el interés que va a producir ese préstamo. El otro, 1.500.000 por el 21% anual. ¿Cuánto da en el año el interés de ese préstamo? ¿Cuánto? 315. ¿Cuánto? 315.000. Entre 12 por 6, que es el tiempo que tiene vigente ese préstamo. 157.000. Exactamente. El último, ¿cuánto es el 18% anual de 3 millones? $540.000. Entre 12 por 3 meses, que es lo que tiene ese préstamo que se está usando en este periodo. 3 meses solamente, de octubre a diciembre. 135.000. 135.000, ok. Ahora sumen 1.100.000, 375, 157.500, 135.000 y nos va a dar, ahí está 5 y 7 son 12, 17, llevo 1, 7, 8, 13, 16, llevo 1, 1, 2, 5, 6, 7 y 1, 1. Es decir, tenemos que los intereses del periodo total, los intereses del año son 1.767.500, porque recuerden que los intereses se comienzan a pagar al momento de que se emite el compromiso. Es decir, yo no puedo calcularle los 12 meses a todos porque fueron en fechas diferentes, que son precisamente los meses que están aquí. Entonces, el total del capital son 12 millones, el total de capital de los préstamos son 12 millones y el total de intereses que producen son 1.767.500. Ese es el total de intereses del año. Ok, con esa información vamos a trabajar más para abajo. ¿Alguna pregunta? Siguiente paso. Determinación de los intereses. ¿Perdón? Dijo Todo usted. claro. Claro, muy bien. Tercer paso. Determinación de los intereses potencialmente capitalizables. Es decir, aquí vamos a determinar cuáles serían el interés que se va a capitalizar, que se va a llevar como parte del costo de la obra. Ojo, vemos aquí, importante, hagan una nota, pero bien grande por ahí. Fíjense que aquí dice 5 millones, que es el préstamo genérico. ¿Lo ven aquí? Préstamo genérico, 5 millones. Préstamo genérico, 5 millones. Mira, el préstamo Entonces, genérico. el exclusivo, maestro. Perdón, exclusivo. Lo tengo marcado de exclusivo. Préstamo exclusivo. Porque ese es el que se toma para la obra. Exactamente. Es el préstamo exclusivo.
préstamo exclusivo, míralo ahí, es el que está aquí, préstamo exclusivo. Ahora, ¿qué sucede? Que vamos al promedio de los desembolsos del año, míralo aquí, que lo buscamos en el periodo de capitalización, 6.250.000. Es decir, que ahora nosotros vamos a poner aquí debajo, atención, el total son 6.250.000. Es decir, que siempre vamos a poner aquí el total que determinamos aquí arriba en el primer paso. Es decir, los desembolsos promedio acumulados, 6.250.000. Entonces, a esos 6.050.000 le vamos a restar el préstamo exclusivo, que son 5 millones. Cuando lo restamos, nos queda la diferencia de 1.250.000. ¿Ven? Esa es la diferencia. Ojo, después que determinamos la diferencia, ¿para qué buscamos esa diferencia? Para nosotros aplicarle lo que es la tasa promedio. Ahora, el préstamo exclusivo tiene su tasa, mírenla aquí, que es el 22%. Fíjense aquí. Ahí está la tasa del préstamo exclusivo, que viene dada ya en información, es decir, un 22%. Esa tasa se mantiene ahí, el 22%. Cuando lo calculamos, que lo hicimos aquí arriba, fíjense que da 1.100.000. Es decir, 1.100.000 es un interés que se va potencialmente a capitalizar. Muy bien. Ahora vamos a determinar cuál es la tasa que vamos a aplicar aquí. Esta tasa que está aquí debajo, del 9.54%, la determinamos aquí debajo. Aquí. Vamos a determinar la tasa promedio de capitalización para el total de la deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente vamos a poner aquí los préstamos genéricos. Ahora sí vienen los préstamos genéricos. Fíjense, si usted se da cuenta, en el cuadro 2 tenemos el total de los préstamos, que son 12 millones. Si a 12 millones usted le resta 5, le van a quedar 7, que es exactamente los tres últimos que están aquí. Mírenlo ahí, 2.500.000, 1.500.000 y 3 millones. Entonces, usted va a colocar los intereses que ya calculó en este cuadro número 2. Es decir, para el préstamo de 2.500.000, 375. Para el préstamo de 1.500.000, 157.500. Para el préstamo de los 3 millones, 135.000. Aquí están las tasas que le corresponden a cada uno de ellos. ¿Mírenlo ahí? Es la misma que está puesta aquí. Entonces, como ya determinamos esto, lo sumamos y sumamos aquí 5, 17 llevo 1, 8, 13, 16 llevo 1, 4, 5 y 6. Es decir, que nos da los intereses que se pueden capitalizar de los préstamos genéricos, 667.500. En otras palabras, del total de 1.767.500, le vamos a restar 1.100.000, que es el préstamo exclusivo, y nos va a quedar 667.500. Importante, ¿cómo yo saco la tasa promedio ahora? Esta tasa promedio la vamos a determinar dividiendo el total de los intereses de los préstamos genéricos, es decir, 667.500, dividido entre el capital de los préstamos genéricos. Coja la calculadora y divida 667.500 entre 7 millones y me dice cuánto le da el decimal, porque le va a dar un decimal. Porque el numerador es menor que el denominador. 0.0953. Es decir, que le dio, multiplique ahora el 0.0953, todos los números que están ahí, por 100. 9.535. ¿Cuánto le dio? Es decir, le da, si nos llevamos, si lo hacen en Excel, como lo hice yo, le da toda esa cantidad que está aquí. Y si es una calculadora que tiene también 9.5, 9.53, 57, 14, 25, 57, correcto. Pero cuando nosotros vamos aquí, solamente vamos a colocar 2 dígitos después del punto. Y aquí tienen que redondear como hacemos siempre. Es decir, 9.53, como el que sigue después, el tercer número después del punto es 5. Cuando sea 5 o más de 5, se le aumenta 1 al segundo. Es decir, en vez de 3 sería 4. Por lo tanto, la tasa que vamos a usar es 9.54. Repito, se le aumenta 1
3 se le aumenta a 4 porque el tercer dígito es 5 o más de 5. Si hubiese sido un 4 o un 3 o un 2 o un 1 o un 0, que es el tercero, se queda como 9.53 y se pone aquí. Muy bien, ahora usted coja la calculadora y multiplique 1.250.000, que es la diferencia entre los desembolsos promedio y el préstamo exclusivo, y lo multiplica por el 9.54%. A ver cuánto le da. Solamente ella que lo está haciendo, nadie más lo está haciendo. 119.250. Ok, entonces ahora fíjese que sumamos los dos. 1.100.000 que le toca del préstamo exclusivo más el promedio que determinamos debajo, la tasa promedio, como le establece el párrafo 14, tenemos entonces 119.250. La suma total de los intereses que se van a capitalizar, 1.219.250. Ese es el valor que nosotros determinamos para fines de capitalización. Nos vamos aquí debajo y hacemos el siguiente cuadrito. Total de intereses anual, 1.767.500. Recuerde que ese número sale. El total de interés anual, ese que buscamos aquí en el paso número 2. Míralo aquí. Total de intereses del año. Ahí están todos préstamos, exclusivos y genéricos, todos. 1.767.000. ¿Cuál es el interés que se va a capitalizar? 1.219.250. Míralo aquí. 1.219.250. Y la diferencia, oiga bien, la diferencia es lo que se va a poner como gasto de intereses en el estado de resultado de ese año. Es decir, que cuando preparamos el estado de resultado, que decimos ingresos menos costos y después menos gastos, entonces van gastos financieros 548.250. ¿Por qué? Porque vamos a tomar, ¿no es verdad?, 1.719.250. Ese es el que vamos a capitalizar. Bien, para hacerlo hay dos métodos que lo vamos a mostrar ahora. Primer método, el método de gastos, ¿verdad? Que fue el que vimos en la presentación de ahorita. El método de los gastos le va a dar un débito a construcción en proceso por el 1.219.250 y un crédito a gasto financiero con el auxiliar intereses por préstamo. Ese se llama método de los gastos. Esa es una alternativa. La otra alternativa permitida es método de los ingresos. El débito es construcción en proceso, pero el crédito se lo damos ingresos financieros con el auxiliar capitalización de intereses. Es decir, que se puede hacer de las dos maneras. Correcto. Incluso este es el que habría que hacer si por casualidad el contador o la contadora registró todos los intereses del año, los 1.767,50, los registró como gasto de intereses del periodo. Entonces, solamente puede usar este. ¿Por qué? Porque tiene que rebajar ese monto hasta el que se capitaliza. Es decir, ese que se capitaliza se lleva al costo de la obra y solamente debe aparecer como gasto del periodo en el estado financiero de resultado, los 548.250. Y colorín colorado, este ejercicio ha terminado. ¿Preguntas?